Hola chicos y chicas, bienvenidos a DotCSV, tu canal sobre inteligencia artificial que vuelve para el 2018. Ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, nuevo año, nuevos vídeos y nuevo contenido para el canal. Y bueno, estas dos últimas semanas no he estado subiendo contenido porque como avisé en Twitter, pues... Como avisé en Twitter... Vale, esta es mi cuenta de Twitter. Como avisé en Twitter, pues me iba a tomar 2 semanas de descanso, un poco... Coincidía con el periodo en el que yo iba de vuelta a España para ver a mi familia y a mis amigos. Y bueno, pues quería aprovechar ese tiempo para estar íntegramente de vacaciones. Y por tanto, pues no estaría ni produciendo vídeos ni subiendo contenido a redes sociales. Pero ya estamos de vuelta, ya se ha acabado este periodo vacacional de 2 semanas. Y ya estamos aquí. Y hoy vengo con un nuevo tema, con un nuevo Data Coffee, donde tú y yo nos sentamos aquí a explicar algo que va a ser muy interesante y siempre relacionado con el tema de la inteligencia artificial. El tema que traigo hoy, como digo, es muy interesante y además es un campo de estudio que está muy vigente ahora mismo en el mundo de la inteligencia artificial, porque trata un tema súper importante, ¿vale? Este vídeo va a ser un poco similar al que hicimos en el pasado de las CapsNet, que lo tienen por aquí arriba o por aquí, no me acuerdo qué lado era, creo que era aquí. Y que si recuerdan bien, en ese vídeo comenzamos viendo cuáles eran algunos de los defectos, de los puntos débiles de las redes neuronales. Porque es cierto que es uno de los algoritmos más potentes que se encuentran ahora dentro de la inteligencia artificial. Bueno, una familia de algoritmos hay de diferentes sabores, de diferentes tipos. Y es cierto que funcionan muy bien, pero en determinadas circunstancias se puede conseguir que las redes neuronales no funcionen bien. Y empezamos a encontrar puntos débiles de estos algoritmos que nos indican que todavía queda trabajo por desarrollar y, por ejemplo, en el vídeo de las CapsNet, pues se presentaba una arquitectura diferente, un nuevo ejemplo de red neuronal que intentaba solventar algunos de estos fallos. Y hoy vamos a ver otro de los fallos que además es muy interesante y conocer incluso cómo se produce ese fallo te va a permitir acercarte un poco más a entender cómo funcionan las redes neuronales. Por lo cual, pues, es por lo que quería traeros este vídeo. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, se trata de los ataques adversarios. En inglés, adversarial attacks. Imagínate que tienes una red neuronal que tú la has entrenado para hacer alguna labor de visión por ordenador, ¿vale? Es decir, que tú tienes la red neuronal, le suministras alguna imagen o algún vídeo por su canal de entrada y a lo mejor te escupe, pues, qué tipo de clase, qué objeto es el que está entrando por la imagen, ¿vale? Puede ser un detector de caras, puede ser un coche autónomo, puede ser cualquier tipo de red que te puedas imaginar. Con los algoritmos que se han desarrollado estos años, las redes neuronales, pues tenemos una familia de arquitectura de algoritmos que nos van a permitir conseguir que esto ocurra de manera muy óptima. Vamos a conseguir buenos resultados haciendo labores de clasificación, labores de posicionamiento de objetos, todo este tipo de cosas. Las redes neuronales las van a saber tratar de manera muy óptima. De tal manera que nosotros pues, nos encontramos con este tipo de algoritmos y vamos a querer utilizarlos pues, para crear nuestras aplicaciones, para crear nuestros productos y lanzarlos al mercado y que la gente compre nuestros productos y que se puedan utilizar pues, de manera en producción, que se dice, ¿no? Pero de repente sucede una cosa, y es que nos encontramos con que las redes neuronales funcionan muy bien, pero en determinadas circunstancias se le pueden engañar. Estos son los adversarial attacks, los ataques adversarios. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de un tipo de imágenes que tú le puedes suministrar, en este caso estamos tratando con computer vision, es decir, imágenes y vídeos, pues en este caso se trataría de un tipo de imágenes que a nosotros como humanos aparentemente pues podríamos tener una imagen en la que estamos viendo un tipo de objeto determinado, por ejemplo un oso panda, y efectivamente pues la foto es un oso panda y normalmente la red podría clasificarla correctamente. Le metemos la imagen y obtenemos el resultado. Esto es un oso panda. Pero de repente nos proporcionan otra imagen que a ojos humanos parece exactamente igual. Hay un oso panda y no encuentras ninguna diferencia con la anterior, pero cuando se la suministras a la red neuronal, esta te responde que no es un oso panda, que es, no sé, una ardilla. ¿Qué ha pasado? Es decir, las imágenes aparentemente son iguales. Y si ha podido clasificar que un oso panda es un oso panda, ¿por qué esta foto del mismo oso panda, es decir, estamos hablando de la misma imagen, la detecta de forma errónea? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, un ataque adversario se define como una pequeña manipulación que tú puedes producir en una imagen, en un vídeo o en cualquier tipo de dato que le esté dando de entrada a la red neuronal, que es imperceptible al ojo humano, es decir, que no seríamos capaces de detectarlo como que se está produciendo una manipulación obvia de
de la información que le estamos dando de entrada y que sin embargo a la red neuronal le va a saber como si fuera una imagen completamente diferente y va a confundirla hasta el punto de que te va a dar un resultado completamente incorrecto, ¿vale? Si quisiéramos encontrar una metáfora de exactamente qué podría significar esto en el ojo humano, esto sería como si a nosotros nos mostraran ilusiones ópticas. Serían ilusiones ópticas para nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro es una máquina que también es capaz de percibir la información y para que pueda tratar con toda la información que le llega a través de nuestros sentidos, pues tiene que usar diferentes trucos, diferentes aproximaciones, diferentes técnicas que están codificadas en nuestro cerebro y que todavía no hemos llegado a decodificar completamente, pero eso hace que esos trucos pues puedas explotarlos y eso son las ilusiones ópticas. Tú puedes tener, por ejemplo, esta ilusión óptica y ver que aunque la imagen es completamente estática, los elementos que tienes en pantalla se están moviendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera estos elementos que muestra la imagen están haciendo que tu sistema perceptivo se vea forzado a ver lo que realmente no hay. Pues algo similar es lo que ocurre con los ataques adversarios en las redes neuronales. Es decir, pequeñas perturbaciones en la información de entrada que hace que la red neuronal se confunda completamente. Para que puedan tener una idea clara de cómo estos ataques adversarios son capaces de confundir a la red neuronal, he seleccionado algunos ejemplos que se han ido publicando en los últimos años de diferentes investigaciones en este campo, para que puedan ver exactamente cómo estas imágenes son capaces de manipular la percepción de la red neuronal. Por ejemplo, tenemos este caso de aquí. Por un lado tenemos al famoso modelo Inception V3 de Google, que está entrenado sobre ImageNet, ¿vale? Que es este dataset enorme con un montón de clases de imágenes y que Google demostró que con su modelo pues podían conseguir unos resultados súper buenos. Es una red neuronal súper compleja con un montón de capas, ya la hemos visto en algunos de los vídeos, y que funciona muy bien, tiene un bastante buen rendimiento. Y en este caso pues tenemos también una foto de un coche que normalmente si se la enseñáramos pues nos diría que efectivamente es un coche. Pero si se fijan, por otro lado también tenemos esta imagen de aquí. Aparentemente parece que es ruido aleatorio y que no hay ninguna información dentro de esta imagen que estamos viendo, pero sin embargo está manipulada perfectamente para que sea capaz de engañar a la red neuronal. Y lo que vamos a hacer es coger la foto del coche y esta de aquí la vamos a combinar de manera que ese ruido sea detectable un poco por la red neuronal, pero casi imperceptible a la vista humana. De hecho, esta imagen que tenemos aquí ahora es el resultado de combinar ambas imágenes en una. Cuando metemos esta imagen en la red neuronal, ya no nos dice que es un coche, sino que ahora nos está diciendo que es una tostadora. Es decir, hemos conseguido completamente confundir a la red neuronal para que el resultado que tenga que dar no sea el correcto, sino que sea el que nosotros hemos querido. Este ejemplo también lo podemos ver con un detector de caras. Tú, por ejemplo, podrías tener un sistema de seguridad en tu empresa donde utilizas redes neuronales para clasificar a las diferentes personas y saber identificar que tal cara pertenece a tal persona. Pero si esa persona sabe un poco de inteligencia artificial y sabe cómo manipular estas redes neuronales, podría ser capaz de inventar algún tipo de gafa, como por ejemplo el que estamos viendo en esta imagen, que automáticamente podría engañar a la red neuronal para que cuando detectara su cara, en vez de detectar que él es fulanito, detectara que es otra persona. Es decir, podría haber una suplantación de identidad. Y claro, pensando que actualmente ya empezamos a encontrarnos con dispositivos móviles que basan todo su sistema de seguridad en detección facial, pues empieza a ser un tema preocupante. No solo eso, también tenemos casos en los que, por ejemplo, se ha manipulado vídeos donde tenemos una señal de tráfico, como por ejemplo un stop, para que no sea detectado. O para que sea detectado como otra señal diferente. Es decir, imagínate que en un cruce tú cambias una señal de stop por una señal de acelera a 80. Eso significaría que todos los sistemas de conducción autónoma se verían comprometidos por la falta de robustez de esta red neuronal. Tenemos por ejemplo este caso de aquí que se ha publicado recientemente, en el que unos investigadores han cogido y han creado un ataque adversario generando un patrón que podía confundir a la red neuronal, y lo han impreso y lo han utilizado para crear una especie de chapita que tú te puedes colocar en la ropa, e incluso han camuflado ese patrón para que no sea tan perceptible al ojo humano detrás del símbolo de la paz, ¿vale? Con lo cual en apariencia tú ves esa chapita y dices, bueno, es una chapa con un patrón psicodélico y con el símbolo de la paz, no tiene nada extraño. Pero lo que pasa es que cuando tú le muestras esta chapita junto a un plátano a una red neuronal que debería de clasificar la imagen como, bueno, estoy viendo un plátano y a lo mejor una chapita, pero principalmente el foco debería ser el plátano, lo que consigue, en este caso, este ataque adversario es decir, no, esta chapita de aquí representa una tostadora.
Y para la red neuronal es como si estuviera percibiendo exactamente una tostadora. De hecho, dado el funcionamiento interno de las redes neuronales, que como algunos sabrán, pues nosotros generamos una serie de procesamientos que al final se deriva en una serie de probabilidades, ¿no? Tú le asignas a cada una de las clases que puede predecir tu red neuronal una probabilidad. Y normalmente seleccionamos aquella que es más probable para decir, este objeto es esta de aquí. Pues lo que consigue en este caso este ataque adversario es excitar tanto a la red neuronal que piensa que lo que está viendo es una tostadora, que se olvida por completo que el plátano está ahí. Es decir, internamente cuando aumentas tanto la probabilidad de que estás detectando un objeto, haces que el resto de probabilidades se disminuyan casi a ser imperceptible, con lo cual consigues que el foco de atención de la red neuronal se centre en el objeto que tú has generado. Llegados a este punto, a lo mejor estás diciendo, bueno, vale, las redes neuronales son muy vulnerables a este tipo de ataques, pero a lo mejor es complicado realizar esas manipulaciones, ¿no? Es decir, esa imagen que tú estás utilizando para confundir a la red neuronal, ¿cómo la generas? ¿Sencillo? ¿Difícil? Pues es muy sencillo. Y de hecho la técnica es bastante interesante de entender porque se asemeja bastante al proceso que se utiliza para entrenar a la propia red neuronal. Como muchos sabrán, cuando nosotros tratamos con una red neuronal, la forma en la que aprenden es a partir de la manipulación de sus parámetros, ¿vale? Nosotros tenemos una cantidad de datos de entrada y una cantidad de datos de salida que queremos que encuentre una relación. Y esa relación viene definida por cómo están ajustados estos parámetros. Para ajustar estos parámetros utilizamos dos técnicas, que se llama Gradient Descent, que lo veremos en un próximo vídeo, y Backpropagation. Con estas dos técnicas lo que haces es pedirle a la red neuronal que, si tú tienes los datos de entrada y los datos de salida, reajuste sus parámetros internos para que el error que la red incurre cuando intenta predecir cuál es el resultado que tú quieres, ese error se vea minimizado. Con lo cual, si minimizas el error de predecir el resultado correcto, al final acabarás prediciendo el resultado correcto. Pues fíjate que con la misma técnica, es decir, con Gradient Descent y con Backpropagation, es decir, con técnicas de optimización, podemos conseguir realizar un ataque adversario. ¿Cómo? Simplemente cambiando la pregunta. En este caso, a nosotros lo que nos están dando es un modelo ya entrenado, es decir, tenemos una red neuronal cuyos parámetros ya están ajustados para que funcione bien. Por ejemplo, un clasificador de imágenes. Y en este caso, tú no vas a manipular los parámetros, porque si cambias un poco los parámetros, a lo mejor te cargas todo el sistema y no funcionaría. En este caso, lo que tú vas a permitir en esta técnica es que se manipule la imagen de entrada, es decir, los píxeles de la imagen de entrada es lo que vamos a manipular. Esos van a ser los parámetros de nuestro sistema de optimización. Y la pregunta que tú vas a formular con tu problema de optimización ya no es cuál es el mínimo error que puedes conseguirme a partir de manipular los parámetros, sino cuál es el máximo error que tú puedes conseguir al manipular los píxeles de la imagen. ¿Lo entiendes? Ya no estamos reajustando el modelo para encontrar el mínimo error, sino que ahora estamos reajustando los datos de entrada para maximizar el error de la red. Básicamente es eso, y utilizando Gradient Descent y Backpropagation podemos conseguir esa manipulación de los datos de entrada, y por tanto esos datos de entrada serán nuestro ataque adversario. De todos modos, fíjate una cosa, tal y como lo hemos formulado, hemos permitido que esta operación de optimización maximice el error de la red neuronal manipulando la imagen de entrada en este caso. Pero claro, si manipulas mucho la imagen, podrías acabar teniendo un resultado que sí podría ser detectado por el ojo humano. Es decir, si de repente la imagen original que tú quieres manipular se te convierte en algo como esto, pues tú como a lo mejor ingeniero de seguridad de inteligencia artificial, que es un rol que todavía no existe, pero existirá, a lo mejor tú podrías decir, esta imagen está manipulada, esta imagen intenta trucar a la red neuronal. Por lo tanto, tenemos que meter algo más en nuestra pregunta de optimización. ¿Qué es eso? Bueno, pues básicamente le vamos a decir, queremos ahora que maximice el error de la red neuronal manipulando los píxeles de la imagen de entrada, pero que la diferencia entre la imagen original y la imagen perturbada sea mínimo. Es decir, maximízame el error, pero minimízame la diferencia entre las imágenes. Con lo cual, con esta pregunta, si operas utilizando Gradient Descent y Backpropagation, pues vas a conseguir una imagen que maximiza el error y minimiza la diferencia entre imágenes, es decir, va a ser imperceptible para el ojo humano. Y esto, señoras y señores, funciona. Y es a rasgos generales como se realizan este tipo de ataques. Una cosa interesante que me he encontrado haciendo este vídeo, empollándome un poco la teoría, es que yo tenía la idea de que este tipo de ataques adversarios, pues sí, son efectivamente muy potentes, pero requerían de alguna manera de que tú tuvieras acceso al propio modelo, ¿vale? Es decir, yo por ejemplo, si quiero trucar Inception V3, que es el modelo que mencioné antes, pues yo me tendría que descargar ese modelo, es decir, Google, que ha diseñado esa red neuronal, tiene que ofrecerla open source,
yo me tendría que descargar ese modelo y a partir de ese modelo pues yo podría intentar trucar mis imágenes para poder encontrar este ataque adversario. Es decir, que por mucho que estos ataques adversarios sean tan potentes, necesitas que el modelo esté disponible para poder generar esos ataques. Pero al parecer no, tú simplemente teniendo acceso a la propia red neuronal como una caja negra, es decir, como si fueras un usuario. Por ejemplo, si yo tuviera en un servicio online una red neuronal que sirviera para clasificar imágenes y yo pudiera dedicarme a hacer ensayo y error, es decir, tengo una imagen, la manipulo un poco, la subo, veo si consigo engañar a la red y así, muy fácilmente puedes encontrar una imagen que sea un ataque adversario para esa red, sin tener que haber tenido que entrar a ver internamente cómo funciona ese modelo. Con lo cual, eso hace que estos ataques sean incluso más potentes de lo que yo me pensaba originalmente. Y no para ahí la cosa, porque esto es muy interesante. Al parecer, este tipo de ataques incluso son transferibles entre modelos. Eso quiere decir que si yo diseño, por ejemplo, un ataque adversario que funciona para un tipo de modelo, por ejemplo Inception V3, podría conseguir pues, un ataque adversario que hace que esta red neuronal falle, pero a lo mejor esa imagen que yo he diseñado para este modelo, luego me lo puedo llevar a un modelo diferente y también va a hacer que ese modelo falle. Es decir, hay una transferencia de conocimiento entre diferentes modelos, con lo cual pues yo podría intentar generar diferentes ataques en un modelo propio y luego intentar atacar a otros sistemas. Es alucinante. Y básicamente eso era lo que quería contaros hoy. No sé, me parece un tema súper interesante porque quizás con el entusiasmo de ver que las redes neuronales son unos algoritmos tan potentes, nos hemos lanzado a colocarlos en sistemas de producción, como ya digo, sistemas que ya se utilizan de cara a un usuario final, y a lo mejor todavía nos encontramos con que estos sistemas son muy óptimos para ciertas tareas, pero también muy frágiles para otras tanto. Por ejemplo, en un vídeo reciente, Crespo del canal Quantum Fracture mencionó cómo YouTube pues, utiliza diferentes redes neuronales para clasificar el contenido de sus vídeos. Y esto es cierto, esto es así. Tú cuando subes un vídeo a YouTube, pues se analizan diferentes factores, pues duración del vídeo, no sé si seguirá utilizándose, pero se utilizaba como factor, el contenido del vídeo, la transcripción de audio a texto y se analiza cuál es el contenido de ese texto, que hayan palabras claves, diferentes tags, la imagen del thumbnail. Todos estos parámetros se analizan para ver qué posicionamiento se le da a ese vídeo a la hora de hacer la búsqueda. Con eso tú puedes conseguir una mayor visibilidad o menor visibilidad en YouTube. ¿Qué pasaría si la gente de repente se pusiera a probar con este modo de ensayo y error y encontraran un tipo de ataque adversario que hicieran confundir a estas redes neuronales y a lo mejor tú pones en la propia imagen de tu vídeo que acabas de subir un ataque adversario, una pequeña manipulación que no es percibida al ojo humano, es decir, sería una portada normal, pero sin embargo hace que tu vídeo pues resalte y se ponga en el top 1 del país en el que te encuentras? Estas son circunstancias que yo no sé si YouTube ha tenido en cuenta a la hora de introducir sus redes neuronales en su sistema de SEO, de posicionamiento de vídeos, pero veremos con el tiempo si esto ocurre, porque posiblemente, si esta posibilidad existe, ahí está. Y si lo vemos de una manera optimista, esto hace que todavía haya un largo camino que recorrer en la investigación de la inteligencia artificial y eso hace este campo súper interesante para unirse en esta época. Así que bueno, pues era un tema que quería que conocieran todos y espero que les haya quedado más o menos claro. Si tenéis dudas sobre este tema, lo podéis dejar abajo y me pondré a responder porque ahora mismo estoy bastante puesto en el tema debido a este vídeo. Y me gustaría que lo tuvieran bastante claro porque en el siguiente vídeo que suba al canal, que va a ser un IA Notebook, es decir, estos vídeos en los que nos sentamos y nos ponemos a programar cosas, pues vamos a intentar programar un ataque adversario, ¿vale? Vamos a coger algún modelo que ya exista en internet y vamos a intentar programar eso, un tipo de perturbación en esta red neuronal que haga que se confunda y que no dé el resultado correcto. No va a ser tan sencillo como el notebook anterior que subí al canal. Vamos a estar utilizando TensorFlow posiblemente, pero bueno, yo creo que va a ser algo que junto a este vídeo yo creo que les va a dar el conocimiento necesario sobre este tema y que así ya luego pueden seguir ustedes probando vuestras cosas y manipular los sistemas que vean. Aunque en ningún caso este canal se hace responsable del uso que le den a ese conocimiento. Por mi parte nada más, me alegro mucho de estar de vuelta con todos ustedes. Me podéis encontrar en redes sociales, Twitter, Facebook, aunque bueno, ya hablaremos de Facebook en el futuro. Y también Patreon si quieres apoyar al canal. Podéis dejar vuestras preguntas aquí abajo, darle un like si les ha gustado. Vamos a intentar llegar a 300 likes en este vídeo. Y nada, nos vemos próximamente.